Hola a todos amigos de la comunidad BioChannel, un saludo cariñoso de este servidor, Kevin Mendoza. Vamos a estudiar juntos la lección número 3 de este trimestre, el contrato del diezmo. Y quiero invitarles a compartirnos sus opiniones, a compartirnos sus entendimientos y también a compartirnos sus historias personales, sus testimonios en torno a la temática que vamos a estar abordando. Durante el transcurso de nuestros estudios también estaremos lanzando algunos desafíos fundamentados en la palabra del Señor, unos retos para que apliquemos lo que Dios nos está mostrando y podamos recibir en nuestra vida todas esas bendiciones que Él ofrece en su palabra. De manera que también están invitados a compartirnos cómo les va a ir yendo con los retos que tendremos en este estudio del trimestre. Quiero resaltar 5 pensamientos suscitados por la temática abordada durante esta semana en la lección de escuela sabática. El primero de ellos es que como cristianos maduros, equilibrados, debemos aprender a no divinizar el dinero, ni tampoco a satanizar el dinero. En la Biblia encontramos grandes hombres de Dios que fueron pobres y también encontramos grandes hombres de Dios que fueron ricos, porque el llamado principal no es hacer lo uno o lo otro. El llamado principal es ser fieles al Señor. Ahora, cuando nosotros entendemos que no hay que divinizar el dinero, pero tampoco satanizarlo, entonces el enfoque de los diezmos se hace más fácilmente asimilable, porque la razón por la cual algunas personas sienten cierto resquemor hacia este asunto es porque su mente previamente piensa que necesariamente hay algo malo con el dinero. No, no hay algo malo per se en el dinero. No hay nada malo per se en el dinero. Y por eso Dios lo puede usar para muchos propósitos, para enseñarte a no tener miedo, para enseñarte a confiar en Él, para enseñarte a ser generoso y para enseñarte también a tener dominio propio. Sí, el dinero también, ya sea su tenencia o su ausencia, puede ser un instrumento de Dios para enseñarnos muchas lecciones maravillosas. Entonces, el primer pensamiento que quiero afianzar con ustedes es que no debemos, repito, ni satanizar ni divinizar el dinero. He oído expresiones en algunas personas como es por culpa del cochino dinero. El dinero no es cochino. Lo que es cochino es la manera desordenada como algunos lo manejan. Pero per se no es algo malo. La Biblia lo presenta como un sistema de información, como un instrumento de Dios, como una oportunidad de hacer pacto con el Señor y de crecer en la comunión con Él. Ese es el primer pensamiento. El segundo que quiero compartir con ustedes en este momento es que conforme nos dice el texto bíblico de Malaquías capítulo 3 versículo 10, traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y luego agrega algo muy especial. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Lo que a mí me encanta de este enfoque, como lo presenta el profeta Malaquías, es que Dios nos pone el asunto del diezmo como algo que podemos comprobar en nuestra propia experiencia. Y debes estar abierto a darte la oportunidad, a probar si esto es así o no es así. El Señor dice, hagamos el pacto y comprueben la realidad de mi ser, la realidad de este sistema y las bendiciones que yo tengo para ustedes. Entonces es hermoso, es verdaderamente hermoso
que el Señor nos da la oportunidad y nos dice, vengan, prueben a ver si esto es mentira, prueben a ver si esto es un invento de la iglesia, prueben a ver si esto es un negocio de los pastores o es una institución que yo he establecido. Prueben, por favor, prueben. Es una oportunidad de verificar, de tener una experiencia, de comprobar. No es una imposición sin razón. El Señor nos abre la puerta para que nosotros digamos, ok, quizás no lo tengo tan claro, quizás no me parece, quizás hayan dudas, pero Él me dice, prueben a ver, si no abro sobre ustedes bendiciones si no derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobren y abunden. Y amigos, ha sido la experiencia de muchísimas personas, entre las que me cuento, que cuando nos hemos dado la oportunidad de probar, de ensayar, de experimentar con lo que Dios dice en su palabra, hemos descubierto que es una tremenda bendición, que lo que tú le das a Dios jamás te hará falta, que el Señor tiene maneras creativas, insospechadas, de hacer que todo te rinda más, de que todo funcione mejor bajo su dirección. Tercer pensamiento. El diezmo no es un invento judío, aunque si lo pensamos por un momento, es notable que el pueblo judío ha sido famoso y reconocido por su prosperidad económica y en promedio han sido también muy disciplinados en practicar el diezmo. Lo que esto sugiere es que practicar el diezmo no conduce a la pobreza. Por el contrario, eso y otras cosas más, porque la mayordomía no es solo dar el diezmo, también es manejar sabiamente el resto, con lo que te quedas. Así que dar el diezmo y lo otro, la buena administración, definitivamente son una fórmula que ya los judíos han comprobado. Y muchos autores seculares de crecimiento personal, gurús de las finanzas que no son cristianos, recomiendan la práctica del diezmo. Pero no es un invento judío, no es un invento judío. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, precisamente Abraham, el que es conocido como el padre de la fe y el padre fundador también en un sentido del pueblo judío, pues él diezmó a otra persona, Melquisedec. Y la manera como el autor de Génesis presenta ese relato da a entender que la práctica ya era conocida, que la expresión diezmo o diezmar ya era entendida y era popular y era una práctica conocida. Porque es que el principio detrás del diezmo, de que Dios se reserva algo, se puede trazar hasta el mismo jardín del Edén. Otro caso es cuando Jacob está huyendo y Jacob hace un pacto con Dios y dice, Señor, si me bendijeras, si estuvieras conmigo, entonces yo te daré el diezmo de todo lo que gane. Eso quiere decir que Jacob ya entendía, ya sabía del diezmo, es decir, existía mucho antes que el pueblo judío. Y no solo se quedó entre el pueblo judío, Melquisedec no era necesariamente del pueblo judío, no era judío, pero era un sacerdote de Dios y recibía los diezmos. Entre muchos pueblos hay registros de prácticas como la de diezmar. Así que no es un invento judío, es algo anterior a los judíos y que es un legado de Dios para toda la humanidad, porque te permite tener una relación de pacto con Dios, te permite triunfar sobre la avaricia, que es uno de los problemas por los cuales ciertas personas se bloquean ante la realidad de la revelación del tema de los diezmos y de las ofrendas. El problema de fondo es que su corazón ama el dinero y Dios precisamente también dejó esta práctica para toda la humanidad como un mecanismo para ayudarnos a triunfar sobre la avaricia, sobre el amor al dinero. Así que el tercer mensaje es que esto no era un invento judío, existía antes que los judíos y hay registros en pueblos distintos a los judíos de esta práctica. La cuarta idea es que Dios es más inteligente que tú y que yo. Y Él ha dicho que los diezmos deben ser entregados en la tesorería de la iglesia.
en el alfolí. Algunas personas pueden decir que con su diezmo quieren hacer caridad, quieren ayudar a los pobres y quizás la intención puede ser muy buena. Pero sabes que a veces uno queriendo ayudar hace daño, queriendo ayudar se equivoca. Por eso el diezmo también es una expresión de confianza en Dios, de reconocer que Él es más inteligente y más sabio que yo. Y si Él ha pedido especialmente que llevemos los diezmos a la tesorería de la iglesia para el sostén del ministerio, de lo que sería un tanto equivalente o en algún sentido equivalente al sacerdocio del Antiguo Testamento, para la predicación del Evangelio, para sostener a los misioneros, entonces Él es más sabio que yo y yo puedo tener fe en que de alguna manera todo eso va a redundar para el bienestar también de los menos favorecidos, porque cuando el Evangelio verdadero llega a los pueblos y a las familias más pobres, las dignifica, les da una nueva mentalidad que les ayuda a desarrollar su capital humano, sus talentos, sus habilidades, a aprovechar bien el tiempo, a apartarse de vicios, a tener metas en la vida, a tener sueños, y eso contribuirá también a su dignificación material. Dios es más sabio que yo, y si Él ha dicho que lo debemos llevar a la tesorería, entonces como fe, en actos de fe, yo lo puedo llevar a la tesorería. Mi experiencia ha sido que a veces queriendo ayudar a personas en necesidad, me temo que no he hecho mucho bien. Por el contrario, quizás a veces he reforzado círculos de pobreza, de dependencia, de mentalidad que no es correcta. Lo que el Señor quiere hacer con las personas en necesidad es que nosotros las ayudemos, sí, pero a veces no es como nosotros creemos que las podemos ayudar. A veces la mejor forma de ayudar a alguien es en necesidad material, es dándole el Evangelio. Ahora sí, también a veces hay espacio para ayudar económicamente, pero eso no significa que debo romper lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha indicado para irlos a ayudar a ellos. No, puedo hacer una cosa y también puedo hacer la otra y el Señor me va a bendecir por eso. Pero Dios es más sabio. Él ha dicho que debemos llevar los diezmos a la tesorería, a la iglesia, y esto está respaldado por el don profético, por Elena White. Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que ella fue inspirada por Dios y ella refuerza mucho el tema de los diezmos en la tesorería. Así que cuando una persona no está participando de este bendito sistema, de esta gran inspirada idea de Dios, entonces también está negando el don profético. Y también está negando la doctrina de la iglesia y está quizás sin quererlo, sin proponérselo, sin darse cuenta, impidiendo que el Evangelio llegue a muchas personas y que esas personas dejen de ofender a Dios. Recuerda, el Señor es más inteligente que tú, es más inteligente que yo, y si Él ha dicho que es a la tesorería, entonces es a la tesorería donde se deben llevar los diezmos. El quinto pensamiento que quiero resaltar es este. Se trata de Dios. Es con Dios. Sí, el diezmo es con Dios. El otro día escuché a una persona decir, pastor, yo no volví a llevar los diezmos a mi iglesia porque no me gusta cómo es mi pastor en esa iglesia. Y también he escuchado personas decir, es que no me gusta la manera como están pasando ciertas cosas en la iglesia, por lo tanto no voy a diezmar más. Hermano, amigo, ¿tú a quién le das el diezmo? ¿A tu pastor? ¿A una organización? ¿O se lo das a Dios? Se trata de Dios. Esto es un pacto con Dios. Es personal. Lo que he podido entender es que entre más cerquita está tu corazón de Dios, entre más estrecha es tu relación personal con Él, entre más intensa es tu vida devocional, menos problemas te da entregar el diezmo a donde el Señor mandó que se entregara el diezmo. Y aprendes a confiar que Él se encarga
de lidiar con unos y con otros, y que Él trata a su tiempo con unos y con otros, y que nadie que sea infiel a Dios y que haga las cosas mal puede esperar que le vaya bien. Pero tú confías en Él y haces tu parte y Dios se encarga de tratar con los demás de ahí en adelante. Los diezmos y las ofrendas son una oportunidad de aprender a confiar en Dios. La Biblia dice que no debemos confiar en las riquezas. Y es que confiar en las riquezas es una trampa en la que pobres y ricos pueden caer por igual. He oído a gente pobre decir cosas como, si yo tuviera dinero, mi hijo podría ir a estudiar a la universidad. Si yo tuviera dinero. Y con esas frases revelan que su confianza está puesta en el dinero y no en Dios. Así que cuando diezmamos, aprendemos a confiar en Dios. Él ha dicho que lo debemos hacer. Él ha dicho que la verdadera fuente de desarrollo, de progreso, de bendición es Él. Es Él. Y cuando nosotros participamos de este sistema, crecemos en la fe y también desatamos grandes y extraordinarias bendiciones para nuestra vida. Bendiciones maravillosas, insospechadas, impresionantes. Y por eso quiero dejarles una tarea a toda la comunidad de BioChannel. ¿Has tenido tú una experiencia viendo a Dios bendecirte como resultado de tomar la decisión de ser fiel en los diezmos y las ofrendas? Por favor, cuéntanos tu historia. Queremos inspirarnos con ella, queremos fortalecernos con ella, queremos que otros que quizás están dudando y temblando en la fe tengan inspiración para dar un paso de fe y adorar a Dios también de esta manera y poder desatar las grandes bendiciones que el Señor tiene para ellos. A mí no me da pena hablar de estos temas, porque he visto cómo el Señor bendice en sobremanera a aquellos que son fieles a Él. Y te invito a que si eres fiel, lo continúes siendo. Y a que si aún en este tema tienes cierta inconsistencia o no lo practicas, te des la oportunidad. Y a partir de hoy, este es tu reto. Prueba al Señor, date la oportunidad, abre la puerta. Haz pacto con el Señor, dile Señor, voy a entregar los diezmos y las ofrendas y quiero ver cosas lindas ocurrir en mi vida. Así que tenemos estas dos tareas. Compártenos tus testimonios de tu vida personal en este asunto de los diezmos y las ofrendas. Y segundo, haz pacto con el Señor de aquí en adelante para que veas cómo el Señor derrama sobre ti bendiciones conforme a lo ha prometido. Cuando yo era un niño, escuché a mi papá decir que quería una camisa guayabera. Esa es una prenda muy conocida en el Caribe y también en Colombia. Y mi mente de niño guardó ese pensamiento y empecé a ahorrar de lo que me daban para el descanso del colegio. Empecé a ahorrar la mitad y a veces todo lo que tenía porque quería comprarle la camisa guayabera a mi papá y regalársela de sorpresa. El día que ya había reunido suficiente dinero para comprarle esa hermosa camisa, me fui al colegio con el dinero y esperaba después del colegio, en la ciudad en la que entonces vivía, salir al centro comercial y comprársela y llevársela de regreso a casa. Pero perdí el dinero, no sé si fue que me lo robaron, no sé si fue que en un momento abrí el bolso y lo boté, perdí el dinero y me sentí tremendamente triste. Pero no renuncié a mi sueño, volví a ahorrar de a poco y junté lo suficiente para poder llevarle ese regalo tan especial a mi papá. Porque cuando tú amas a alguien, el dinero deja de ser un problema. Y cuando tú amas a Dios y tienes una relación paternal con Él, quieres darle más que simplemente un diezmo. Quieres darle tu corazón, porque lo que Él más desea no es el dinero, es lo que ese dinero dice de tu corazón para con Dios. Así que te invito a que nos sigas acompañando en este estudio. Gracias por estar acá,
pero al mismo tiempo te invito, por favor, a que le demuestres a tu Padre Celestial que lo amas de todas las maneras posibles.